Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Carguachín y les voy a hablar sobre la resolución del Tribunal Fiscal número 7230, Sala 3 del año 2020, que tiene como asunto Impuesto General a las Ventas y Multa. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el asunto del RTF es Impuesto General a las Ventas, en específico sobre operaciones no reales. Se confirma la apelada en el extremo impugnado, dado que se ha verificado que el reparo al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas de los periodos de enero a diciembre de 2013 por operaciones no reales, al determinarse que no procede la convalidación del crédito fiscal debido a que la recurrente haya cancelado la totalidad de las adquisiciones con los medios de pago a los que se hace referencia en el numeral 2.3 del artículo 6 del reglamento de la Ley del Impuesto a las Ventas, tenía conocimiento de que los emisores de los comprobantes de pago no participaron en las operaciones comerciales en calidad de proveedores de bienes. Ahora, con respecto a la posición de la recurrente, tenemos que, si bien el artículo 44 de la Ley del IGB establece que el comprobante de pago o nota de débito por una operación no real obliga al pago del impuesto, este mismo artículo también nos indica que si el adquiriente cancela mediante los medios de pago señalados en el reglamento, va a mantener el derecho al crédito fiscal. Ahora, ahondando un poco más en la base legal, tenemos el artículo 44 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, titulado Comprobantes de pago emitidos por operaciones no reales, nos dice: el comprobante de pago o nota de débito emitido que no corresponda a una operación real obligará al pago del impuesto consignado en estos por el responsable de su emisión. El que recibe el comprobante de pago o nota de débito no va a tener derecho al crédito fiscal o a otro derecho o beneficio derivado del IGB, originado por la adquisición de bienes, prestación o utilización de servicios o contratos de construcción. Para estos efectos se considera como operación no real las siguientes situaciones. A. Aquella en la que, si bien se emite un comprobante de pago o nota de débito, la operación grabada que consta en este es inexistente o simulada, permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia de bienes, prestación o utilización de servicios o contrato de construcción. B. Aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, habiéndose empleado su nombre y documentos para simular dicha operación. En caso que el adquiriente cancele la operación a través de los medios de pago que señala el reglamento, mantendrá el derecho al crédito fiscal, para lo cual deberá cumplir con lo dispuesto en el reglamento. Adicionalmente, la operación no real no va a poder ser acreditada mediante 1. La existencia de bienes o servicios que no hayan sido transferidos o prestados por el emisor del documento, o 2. La retención efectuada o percepción soportada según sea el caso. Ahora bien, asimismo, la recurrente agrega que en el inciso B del numeral 15.4 del artículo 6 de la Ley del IGB se establece que el adquiriente mantendrá el derecho al crédito fiscal. A propósito de eso, tenemos el artículo 6, numeral 15.4, inciso B de la Ley del IGB, del reglamento de la Ley del IGB, que nos indica que la aplicación de las normas sobre el crédito fiscal establecidas en el decreto se ciña a lo siguiente, y ahí es donde entra al numeral 15 de operaciones no reales, y en específico el numeral 15.4 respecto de las operaciones señaladas en el inciso B del artículo 44 del decreto, que ya habíamos mencionado, se tendrá en cuenta lo siguiente. B. El adquiriente mantendrá el derecho al crédito fiscal siempre que cumpla con lo siguiente. 1. Utilice los medios de pago y cumpla con los requisitos señalados en el numeral 2.3 del artículo 6. 2. Los bienes adquiridos o los servicios utilizados sean los mismos que los consignados en el comprobante de pago. 3. El comprobante de pago reúna los requisitos para gozar del crédito fiscal, excepto el de haber consignado la identificación del transferente, prestador del servicio o constructor, y que, aún habiendo cumplido lo señalado anteriormente, se va a perder el derecho al crédito fiscal si es que se comprueba que el adquiriente o usuario tuvo conocimiento al momento de realizar la operación de que el emisor que figuraba en el comprobante de pago o nota de débito no efectuó verdaderamente esta operación. Ahora bien, agrega también la recurrente que la Administración Tributaria ha admitido que el adquiriente utilizó medios de pago, que esto no es materia de discusión ni en la etapa de fiscalización ni de reclamación,
por lo que da como cumplido el primer requisito. Asimismo, agrega que en cuanto al segundo requisito, en la página 18 de la resolución apelada, se deja constancia de que no se cuestiona la existencia de los bienes o productos hidrobiológicos que ha adquirido la recurrente, ni que estos no hayan sido necesarios para el funcionamiento de la empresa. Lo que le cuestionan a la recurrente es que los bienes hayan sido adquiridos y o vendidos por proveedores observados. Y con respecto al tercer punto, al tercer requisito, aduce que la Administración Tributaria ha reconocido que sus comprobantes de pago reúnen los requisitos para gozar del crédito fiscal, excepto el de haber consignado la identificación de transferente o prestador del servicio, aspecto que no fue materia de cuestionamiento ni en el procedimiento de la fiscalización ni en la etapa de la reclamación. Asimismo, la recurrente aduce que se encuentra acreditado que reúne los requisitos señalados en el inciso B del numeral 15.4 del artículo 6 del reglamento de la ley del IGB y que la Administración Tributaria no ha comprobado que la recurrente tuviera conocimiento de que el emisor que figura en el comprobante, los comprobantes de pago, no realizaron la operación, que la Administración Tributaria solo ha analizado la capacidad comercial, económica, financiera, patrimonial y de recursos humanos de los proveedores observados y que por ello solicita que se deje sin efecto el reparo. Ahora bien, con respecto a la posición de la Administración Tributaria señala que, producto de la fiscalización realizada, realiza el reparo del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas del periodo de enero a diciembre del año 2013, por operaciones no reales con el proveedor y debido a que la recurrente no sustentó la fehaciencia de las adquisiciones observadas. Es por ello que se repara el crédito fiscal, por lo que emite la resolución de determinación por reparo de IGB por operaciones no reales, alegando que en el artículo 44 de la ley del IGB se establece que el comprobante de pago o nota de débito que no corresponda a una operación real obligará al pago del impuesto y que el adquiriente no va a tener derecho a crédito fiscal o a otro derecho o beneficio derivado del IGB originado por esa adquisición de bienes, prestación o utilización de servicios o contratos de construcción. Para estos efectos, se considera como operación no real las siguientes situaciones que ya habíamos mencionado. La primera, aquella en la que si bien se emite un comprobante de pago o nota de débito, la operación grabada que consta en este es inexistente o simulada, permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia de bienes, prestación o utilización de servicios o contrato de construcción, y B, aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, habiéndose empleado su nombre y documentos para simular dicha operación. En caso de que el adquiriente cancele la operación a través de los medios de pago que señala el reglamento, va a mantener el derecho a este crédito fiscal, pero para ello debe cumplir con los tres requisitos que ya habíamos mencionado. Asimismo, la Administración solicitó a la recurrente que sustentara la fehaciencia de las adquisiciones de los recursos hidrobiológicos, indicando que debía de proporcionar 1. Cómo se vinculó con ellos, por intermedio de quién o por qué medios, como radio, televisión, revistas, periódicos, teléfonos u otro medio. 2. Indicar qué acciones o medidas tomó a fin de verificar la identidad de los proveedores o de los representantes de estos. 3. Indicar si se entregó a los proveedores o a sus representantes solicitudes de cotizaciones, proformas, presupuestos u otros, debiendo de exhibir los originales y proporcionar fotocopias de los mismos. Además, debía de indicar quiénes, con nombres y apellidos, en representación de la recurrente y del proveedor, pactaron las operaciones detalladas, en qué fechas, lugares, precisando calle, jirón, avenida, número interior, urbanización, distrito y departamento, y en presencia de quién o quiénes, debiendo indicar nombres, apellidos y número de DNI, se realizó esta operación. Indicar qué cualidades o aspectos fueron evaluados a los proveedores para determinar su contratación como proveedores de bienes y servicios, qué antecedentes tenían de otras empresas que hayan trabajado con esos proveedores e indicar qué empresas. Además, debían de indicar si firmaron contratos u adendas con los proveedores por la adquisición de los bienes, señalando en qué fechas, lugares y en presencia de quién o quiénes, indicando nombres, apellidos y números de DNI, y si esos fueron legalizados ante el notario público de la jurisdicción. Asimismo, debían de proporcionar un escrito de carácter de declaración jurada con el nombre, firma y documento de identidad del contribuyente representante legal
que indique si existe una relación que considere conjunto económico o vinculación económica con los proveedores en observación. Además, debían de indicar cómo se estableció el pago a los proveedores en función a qué criterios. Indicar cómo se realizó el pago de los comprobantes de pago y, por ser suministro de bienes, debían de exhibir contratos de fecha cierta realizados con el proveedor. Además, debían de indicar en qué fueron utilizados los bienes adquiridos, indicar los nombres, apellidos y DNI de las personas encargadas de suministrarle y entregarle los bienes, y además indicar si los bienes fueron recogidos por personal de la recurrente. Con respecto al punto de cómo se realizó el pago de los comprobantes, debían de señalar el nombre, apellido y documento nacional de identidad de las personas que en representación de la recurrente y de los proveedores efectuaron y realizaron el pago, respectivamente, debiendo a su vez exhibir los originales o copias de los documentos internos emitidos en su oportunidad que acreditaran el cobro, tales como recibos de caja o voucher. De haber sido el pago mediante cheque, se debía de indicar la fecha de cobro, el número de la cuenta bancaria, nombre del banco, tipo de moneda, nombres, apellidos, entre otros, así como los datos de identificación de la persona que emitió el cheque y la que lo recibió. Asimismo, de ser el pago mediante depósito en cuenta del proveedor, debían de indicar el número de cuenta, el tipo de la cuenta, moneda, banco y la fecha de cada depósito, exhibir los originales y proporcionar copia de los vouchers de depósito en los que se aprecia el abono. Y, de estar las facturas pendientes de pago, debían de detallarse el número de comprobantes de pago pendientes de pago al finalizar cada uno de los periodos tributarios materia de fiscalización, es decir, de enero a diciembre del año 2013. Asimismo, debían de indicar los datos de la unidad de transporte que se utilizó para el traslado de los bienes adquiridos. De ser propia, transporte privado, debía de exhibir la tarjeta de propiedad y el registro de control de activo fijo y o libro de inventario y balances, si se encontraba registrada. Y de ser transporte público, debía de exhibirse el contrato celebrado para tal fin e identificar la unidad de transporte y el chofer que realizó el mismo, el boleto de peaje cancelado en el traslado y el ticket de pesaje, de ser el caso. Asimismo, debía de indicarse cómo se pactó el precio correspondiente al flete, carga y descarga, y de haberse contratado servicios de terceros para el traslado, debía de adjuntarse los comprobantes de pago respectivos. Debía de precisarse la dirección exacta del lugar o depósito donde fueron recibidos los mencionados bienes, señalando calle, jirón, avenida, número, interior, urbanización, distrito y departamento, y los apellidos, nombres y número de DNI de la persona encargada de la recepción de los bienes. Además, solicitó que indicaran que fueron utilizados los bienes descritos en el referido anexo y relacionar los bienes adquiridos con cada uno de los comprobantes de compras, indicando en qué servicio de sus clientes fue utilizado. También se le pidió a la recurrente que exhibiera los documentos originales que acreditaran el control realizado en vigilancia del ingreso y salidas de los bienes a las instalaciones de la empresa, que exhibiera el CARDEX de almacén y toda la documentación relacionada con el control de ingresos y salidas de este almacén, así como los partes diarios del almacén. Además de que exhibiera las guías de remisión remitente y o transportista por el traslado de los bienes adquiridos desde el proveedor hasta sus almacenes y o de ésta hacia los lugares donde se hubiesen brindado los servicios a los clientes. Con respecto a los comprobantes de pago emitidos por la prestación de servicios, se solicitó que se exhibiera el original o presentara las copias de los contratos de fecha cierta celebrados con los proveedores, asimismo que indicara los datos de identificación de las personas que efectuaron el contrato para el contacto para la realización de los servicios, así como aquellas que celebraron y firmaron los contratos para la realización de los servicios. Además, se pidió que indicaran en qué consistía el servicio, la forma en que éste iba a ser brindado y su tiempo de duración. Y por último, que precisaran los lugares donde fueran brindados los servicios por parte de los proveedores. Además, se le recordó a la recurrente que en caso no acreditara la realización de las operaciones escritas, procedería a reparar el crédito fiscal de esos comprobantes de pago y a realizar los ajustes correspondientes a la renta neta imponible del impuesto a la renta. Asimismo, respecto al proveedor observado, la Administración Tributaria realizó un análisis de su capacidad económica, financiera y de recursos humanos, concluyendo que no contaban con trabajadores ni habían registrado contratos con el Ministerio de Trabajo. Asimismo, detectó diferencias entre el ITF reportado por los bancos y los ingresos declarados por los proveedores.
Inspeccionó asimismo los domicilios fiscales y no encontró mínimos indicios de un desarrollo económico relacionado con la extracción o acopio de productos hidrobiológicos, además de que no poseían establecimientos anexos en Piura o Tumbes y tampoco contaban con vehículos, embarcaciones ni predios a su nombre en base a la consulta realizada en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP. Asimismo, los proveedores no realizaban el pago de alquileres por bienes muebles e inmuebles según información de sus declaraciones juradas anuales, y los capitales declarados eran ínfimos en relación a los ingresos declarados o imputados, así como no contaban con permisos de la entidad competente para realizar la extracción de productos hidrobiológicos, según la consulta realizada por los auditores en el portal Produce del Ministerio de la Producción. Asimismo, los representantes legales de la empresa proveedora estaban declarados como trabajadores de otras empresas con categoría de empleados u obreros, lo cual no resultaba razonable. Encontraron otras falencias entre las guías de remisión, tickets de ingreso planta, emisión cronológica de las facturas y de recursos humanos de los mismos, que, alegan, debieron de ser conocidas por la recurrente y concluye que se configura la hipótesis de una operación no real. Agregar también que la hipótesis de la administración se confirma debido a que las supuestas ventas declaradas o imputadas por la recurrente eran cuantiosas y llegando incluso a sobrepasar los 34 millones de soles. Agrega también la administración que si bien se verificó la existencia de los medios de pago, va a proceder a reparar el crédito fiscal en la aplicación del numeral 15 del artículo 6 del reglamento de la ley del IGB, debido a que se considera que la recurrente conocía lo anteriormente expuesto, dado el volumen y cuantía de las mismas operaciones. Agrega también que, emitido el amparo del artículo 75 del Código Tributario, la Administración Tributaria solicitó a la recurrente que presentara los descargos respectivos a las observaciones formuladas en el requerimiento por las operaciones no reales, y que la recurrente alega que no se está cuestionando la existencia de los bienes adquiridos y que ha cumplido con los 3 requisitos del artículo 6, numeral 15.4. Además, indica a la recurrente que la Administración Tributaria no ha presentado pruebas que demuestren que tenían conocimiento de que los proveedores no realizaron operaciones por las que se les está observando el crédito fiscal. Agrega también que la Administración Tributaria sostiene la hipótesis en mencionar de que es inevitable que el adquiriente no hubiese conocido los incumplimientos de legislación laboral y tributaria del proveedor. Además, la recurrente agrega que el Tribunal Fiscal en otras ocasiones ha indicado de que el cumplimiento de las obligaciones formales por parte de los proveedores de ninguna forma puede ser imputado a la parte adquiriente y que el reparo debería ser levantado. Pero la Administración Tributaria desestima lo indicado por la recurrente porque de la evaluación realizada concluye que es la misma recurrente quien ha elaborado y emitido parte de la información, además de haber resguardado y sometido a control la totalidad de ella a través de diferentes áreas, secciones y trabajadores, porque se demostró por los sellos que contenía la información que presentaron, y procede a reparar el crédito fiscal del IGB de enero a diciembre de 2013. Ahora, con respecto a la posición del Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal concluye que sobre las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria se establece que a fin de determinar si se trata o no de operaciones no reales, la Administración Tributaria debe de llevar a cabo acciones destinadas a evaluar la efectiva realización de las operaciones sobre la base de la documentación adjuntada por la recurrente. Y además menciona que en cuanto a los medios probatorios, se señala que los contribuyentes deben de tener un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten que los comprobantes de su derecho al crédito fiscal correspondan a operaciones reales. Y que no basta con la presentación de comprobantes de pago o el registro contable de estos. Asimismo, que en la resolución del Tribunal Fiscal 6368, Sala 1 del año 2003, se establece que para demostrar la hipótesis que no existió operación real que sustente el crédito fiscal, es preciso que se investiguen todas las circunstancias del caso, con medios probatorios pertinentes, siempre y cuando estos sean permitidos por el ordenamiento tributario, siendo valorados en forma conjunta y con apreciación razonada, de conformidad con el artículo 125 del Código Tributario.
Agrega también el Tribunal Fiscal, en base a la resolución del Tribunal Fiscal 256, Sala 3 del año 1999 y la resolución del Tribunal Fiscal 238, Sala 2 del año 1998, que si en la verificación y cruce de información los proveedores incumplieran con presentar alguna información o no demostraran la fehaciencia de una operación, estos hechos no pueden ser imputables al usuario o adquiriente y que eso no es suficiente para desconocer el derecho del crédito fiscal. Asimismo, en la resolución del Tribunal Fiscal 2289, Sala 4, 2003, agrega también que este criterio no es aplicable cuando la Administración Tributaria ha evaluado conjuntamente los hechos comprobados en la fiscalización para concluir que las operaciones observadas no son reales. Asimismo, el tribunal alega que mediante la resolución del Tribunal Fiscal 6636, Sala 3, 2018, el tribunal indica que, tratándose de operaciones no reales, no corresponde convalidar el derecho de crédito fiscal cuando de la evaluación de lo actuado se establece que la recurrente conocía que los emisores de los comprobantes de pago observados no participaron en las operaciones comerciales, aun cuando la totalidad de las adquisiciones hayan sido canceladas con un cheque que tiene la cláusula de no negociable. Asimismo, el tribunal indica que no fue posible para la Administración Tributaria identificar quiénes actuaban como los supuestos contactos de los proveedores con quienes se pactaran las operaciones observadas debido a que la recurrente no ha proporcionado el número de DNI de los mismos, y que se ha limitado a proporcionar un nombre y apellido de los mismos, y que no ha cumplido con comunicar el número de la identificación, y que no existe en el archivo magnético de RENIEC luego de haber comprobado los datos que ellos adjuntaron. Además, que ha demostrado que no existe certidumbre respecto a la afirmación de la recurrente, según la cual ella indica que seleccionaba a los proveedores siempre y cuando se reúnan o tengan las siguientes condiciones: que sean empresas legalmente constituidas, que cumplan con efectuar la entrega de materia prima apta para consumo humano directo, que acopien la mayor cantidad de materia prima y que entreguen comprobantes de pago que sustenten costo-gasto. Se aprecia que no se encuentre acreditado que los proveedores observados tuvieran la capacidad para operar, pues los proveedores no han declarado activos significativos o relacionados a la actividad de acopio de productos hidrobiológicos, como unidades de transporte, cámaras frigoríficas, redes, embarcaciones, entre otros, y que ni pagaron alquileres de bienes muebles o inmuebles, y adicionalmente de la consulta de la Administración Tributaria ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, que comprobó que los proveedores carecían de algún bien mueble o inmueble registrado conforme detallaban en la resolución. Además, sostiene que en la etapa de la fiscalización, la Administración Tributaria verificó que la documentación ofrecida por la recurrente a fin de sustentar las operaciones en materia de observación, es decir, las facturas, órdenes de compra, guías de remisión, ticket de ingreso planta, fueron emitidas el mismo día, no siendo posible verificar la hora de elaboración de cada documento, lo cual fue detallado también en el mismo requerimiento. Además, también la Administración cumplió dejando constancia de que de las 418 operaciones observadas, 328 aparecían en las guías de remisión, pero tenían el detalle de que tanto el lugar de partida y de llegada de la mercadería era el mismo, es decir, la dirección en Paita, Piura, pese a que ninguno de los proveedores tenía su domicilio fiscal o establecimiento anexo en dicho departamento durante los periodos en los que se realizaron las operaciones. Además, con respecto a las embarcaciones consignadas en los tickets de ingreso, se tiene que la Administración advirtió que en las 115 operaciones las matrículas no existían, según la consulta que realizaron en el portal Produce del Ministerio de Producción, siendo que en esa instancia se ha corroborado, a través de esta página web, que las matrículas consignadas en la muestra de los tickets que detallaron dentro de su muestra no se encontraban registradas y que en consecuencia no tenían tampoco autorización para realizar la extracción o no existían, lo cual le restaba certidumbre a lo alegado por la recurrente en el sentido de que tenía como criterio para seleccionar sus proveedores que estos acopiaran la mayor cantidad de materia prima y bueno, había quedado comprobado de que obviamente el proveedor no tenía la capacidad suficiente para poder lograr el acopio que la recurrente necesitaba. Además, también se corrobora que dentro de la documentación adjuntada por la recurrente había o figuraba una embarcación utilizada por más de un proveedor, que era el nombre de la embarcación era Rey de las Olas,
con matrícula CO 30306CM, la cual fue consignada en 12 tickets de ingreso a planta relacionadas con las operaciones con los proveedores y como el vehículo encargado de extraer y transportar los recursos hidrobiológicos por un total de 88.6 toneladas métricas. Pero que luego de haber hecho la consulta en el portal Produce, dicha embarcación poseía una autorización de realizar extracción de productos, de acuerdo a una resolución de Piura, pero que esta pertenecía al régimen artesanal, por lo que queda comprobado que la capacidad a bordo era menor a 1 tonelada y no guarda sentido con el importe o la cantidad que había llegado a copiar. Queda demostrado que la recurrente conocía que los emisores de los comprobantes de pago observados no participaron en las operaciones de compra de recursos hidrobiológicos, es decir, que no eran los verdaderos vendedores de la mercadería, debido a que, con base a la operatividad comercial que la propia recurrente describe que tuvo con estos proveedores, con quienes se pactaron las operaciones observadas, se corrobora que entre ellos hubo vínculo comercial. Además de que la documentación elaborada y resguardada por la propia recurrente hace referencia anticipadamente a las embarcaciones que supuestamente iban a utilizar los proveedores observados para entregar la mercadería, sin que se acreditara cómo tomó conocimiento de ello desde que emitió las órdenes de compra, más aún cuando las embarcaciones identificadas por la recurrente en los documentos que ella misma elaboró en algunos casos no existían o no estaban autorizadas para la extracción del material hidrobiológico o la capacidad de estas no guardaba relación con el importe que habían llegado a recaudar. Y ante todo lo anteriormente señalado, el Tribunal Fiscal confirma la resolución de intendencia de la Administración Tributaria y el reparo se confirma. Gracias.